Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos a un episodio más de Es más complejo, este programa en el que tratamos de abordar en profundidad cosas de la conversación cotidiana o que se nos escapan. Y hoy vamos con un tema que siempre funciona y al mismo tiempo pareciera que no funcionara nunca porque los resultados así lo acompañan. Si yo les digo que la mayoría de las personas terminan la educación obligatoria sin saber comprender los textos, es una noticia que conocemos todos. Bueno, cada tanto nos olvidamos y vuelve a aparecer un nuevo resultado de las pruebas a aprender y ahí nos encontramos con que nuevamente nos sorprendemos porque la mayoría de los chicos no comprenden los textos y nos indignamos y pensamos que todo tiempo pasado fue mejor, a dónde está yendo a parar la educación. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto de nosotros aprobaría ese examen si nos los dieran ahora? Literalmente, ¿eh? Si nos dieran todos los contenidos de ese examen y tuviéramos que darlo ahora, años después de haber terminado la secundaria, ¿cuántos lo aprobaríamos? El motivo por el cual vamos a abordar hoy la educación no es solamente por eso, sino porque mientras discutimos cómo aprendimos nosotros y cómo aprenden los que están ahora, vuelven a irrumpir y a aparecer nuevas tecnologías que vuelven a generar planteos existenciales sobre hacia dónde vamos. Todavía no resolvimos cómo llegamos hasta acá y necesitamos abordar urgentemente hacia dónde vamos. Puntualmente con la irrupción de la inteligencia artificial, del mismo modo que cuando yo estaba en la secundaria fue la irrupción de Internet y en el medio fue la irrupción de los celulares. Cada nueva generación tiene la irrupción de una nueva tecnología. Si no, pregúntenle a la generación de mis padres o a la de mis abuelos cómo fue criar hijos con televisión. Mis abuelos no tenían. Así es como cada generación tiene un nuevo cambio tecnológico y la educación se adapta, no se adapta, ¿qué hacemos con eso? Lo que pareciera que casi nunca ha cambiado es un pequeño elemento que es la escenografía de la educación y a las pruebas me remito. Miren esto. Bienvenidos, niños. Soy la señorita Wilder. Como todos saben, soy la nueva maestra. La señora Garry me ha contado mucho acerca de ustedes. Bueno, no hace falta lagrimear de antemano, es la familia Ingalls, o la casa en la pradera, la casita en la pradera, como se llamaba la historia original que dio origen a esta serie, que fue filmada hace más de 60 años, pero que transcurre, es una historia autobiográfica, semi-autobiográfica de su autora, que creció en la década de 1870. Y eso es una aula de 1870, y sacando los peinados, o sacando el contexto que ya sabemos en qué año está ambientada, no hay mucha diferencia con las aulas a las que fuimos nosotros. Pueden ser pupitres para dos personas o pupitres individuales. Puede ser pizarrón verde con tiza, pizarrón negro con tiza, pizarrón blanco para fibrones. Iluminación cambió con la llegada de la electricidad. Algún proyector si hay buen presupuesto, pero el aula sigue siendo un aula con una persona que ejerce un rol de autoridad y educación al mismo tiempo y los alumnos sentados en una posición pasiva, activa solamente cuando el docente habilita una pregunta o pide una respuesta. No ha variado mucho. ¿Está bien o está mal? No lo sé. Varios siglos de personas han surgido de este sistema y el mundo no ha hecho más que mejorar. Por más que nos parezca un horror hoy como está el mundo, bueno, vamos a los datos. Pero sacando esa cuestión, la pregunta es básica. Volvemos al punto de egresan sin comprender lo que leen. Nosotros
¿Sabemos, comprendemos hoy? Si yo les pregunto hoy a los que no se dedicaron a las ciencias duras, terminada la escuela secundaria, no se dedicaron a las ciencias duras, y les pregunto, ¿qué es seno, coseno, logaritmo, algún cálculo de matemática financiera? ¿Pueden responder? Lo que utilizamos en lo cotidiano lo conservamos, el resto es muy difícil que conservemos. A los que no se dedicaron a la literatura, ¿recuerdan? ¿Pueden hacer un análisis sintáctico completo de una oración? ¿De una oración compleja? Más allá de sujeto y predicado, que ya a varios les cuesta identificarlo. Pero pueden identificar una voz pasiva, cuáles los nexos coordinantes, los objetos coordinadores, los complementos. ¿Podemos clasificarlos? Los que no se dedicaron a las ciencias sociales, incluso los que se dedicaron a las ciencias sociales, pero no se especializaron en determinado aspecto de las ciencias sociales. ¿Recuerdan cuáles fueron las dinámicas entre pueblos sumerios, fenicios, caldeos, las distintas dinastías de los egipcios? ¿Cuántos años duró el Imperio Romano? ¿La República Romana o el Imperio Romano? ¿Qué duró más? La República duró más que el Imperio Romano. Y sin embargo todos repetimos el imperio. O sea, es muy difícil que todos recordemos absolutamente todo lo que vimos en la secundaria. Y yo, que fui a un colegio secundario comercial, en tercer año, a los 15 años, resolvía balances de 12 columnas. Hoy no podría identificar qué va en cada columna de un balance de 2 columnas. ¿Por qué? Porque no me dediqué a la contabilidad ni a los asuntos contables. Entonces, el primer nexo que encuentro es la repetición. Nos enseñaban por repetición. ¿Está mal aprender por repetición? Bueno, así se aprende la mayoría de las cosas. Por comprensión se aprenden otro tipo de enseñanzas. Ahora, con la llegada de las tecnologías es fácil culparlas. A nosotros nos decían, a mi generación, hablo de los nacidos en los 80, que la televisión nos estupidizaba. Sin ir más lejos, que había determinados dibujos animados que eran violentos y que no enseñaban absolutamente nada. Hace muy poco volví a encontrarme con un capítulo de Los Simpsons de la segunda temporada en la cual no solamente no hay nada de violencia, sino que hay toda una escena en la cual 2 hermanos aprenden a pedirse disculpas en base a reconocer qué fue lo que le dolió al otro. Si eso no era aprendizaje, yo no sé dónde lo encuentran. Entonces, es normal el prejuicio generacional, puede ser. A lo que voy, y el motivo de este programa en sí, hoy, es tratar de desarmar y entender cuáles son, por lo menos en mi caso, cuáles son mis prejuicios frente a la educación, que está claro que hay cosas que no nos gustan, que está claro que hay cosas que no me agradan, y si son cosas que se pueden solucionar. Si ese recuerdo perfecto que tengo de cómo salíamos de la secundaria es un recuerdo falso, si las fotos fueron coloreadas en mi mente, o si realmente fue una educación mucho mejor que la actual. Ahora, en lo que tiene que ver con políticas educativas, tampoco podemos dejarlo de lado. Mi generación, perdón que vuelva a centrarme en lo mismo, vivió un cambio educativo. Un cambio educativo que fue un cambio de sistema, e incluso para la provincia con mayor cantidad de habitantes de la Argentina, fue un cambio de sistema que duró 5 o 6 años, que fue el EGB. Se cambió el sistema educativo. A los pocos años se volvió a cambiar el sistema educativo y después se volvió a cambiar. Lo que no cambia son los contenidos. Se suman contenidos nuevos y no se sabe qué hacer con los viejos y a veces se los empuja o se los corre. Y si encima le sumamos que la escuela tiene que brindar un montón de contención extra a los alumnos, queda cada vez menos espacio para la educación. Ahora, vuelvo a retomar el recurso que utilicé de la familia Ingalls, no solamente por la escenografía. La escuela siempre ofició de contención para los alumnos de distintas clases sociales. La escuela siempre funcionó de detección de problemas en los alumnos. El queridos papis en el cuaderno de comunicaciones, el papá, ¿puede esperar un segundito en la puerta que necesito comentarle algo? Todas esas cuestiones que todos hemos pasado o escuchado alguna vez, forma parte de un extra de la escuela. El que piensa que a la escuela solamente vamos a aprender contenidos, le pifia. Ahora, si a la escuela solamente vamos a comer, cambia un poco el panorama. Cambia un poco el panorama de lo deseado y de lo que obtenemos a cambio. Hemos pasado por un sistema de educación nacional, en gobiernos ultrafederales, hemos pasado por la federalización de los contenidos en gobiernos más centralistas en recursos,
hemos pasado por reformas educativas, hemos tenido años en los que se daba educación cívica viviendo en dictadura, que es como explicar la fuerza de gravedad de la Tierra viviendo en Marte. O sea, son cuestiones que estás enseñando fantasía. Explicarme eso y pasar a la literatura fantástica no hay mucha diferencia. No sé cómo habrá sido cursar eso y por más que tenga testigos de sobra para buscar, no puedo ponerme en la cabeza de un alumno escuchando cuáles son sus derechos y obligaciones y a la salida que les pidan los documentos. Es muy complicado, en el mejor de los casos, ¿no? Pero sí volvemos a la cuestión educativa, las políticas educativas y cómo la tecnología siempre viene y te patea absolutamente todo. Hace un tiempo, con la llegada de Internet, los profesores empezaron a tener miedo de que los estudiantes no hicieran los trabajos. Empezó a haber un uso y abuso de los exámenes orales, exámenes escritos presenciales, cierran el libro. Y después cuando llega a la facultad resulta que el libro lo puedes tener arriba del pupitre para rendir el examen. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo mucho de lo que repetía uno de mis profesores. Si usted no estudió, el libro no le sirve de nada. Si usted no estudió, no tiene ni dónde ir a buscar las cosas en el libro. Y tenía razón. De hecho, le tuve que dar unas cuantas veces esa materia. Pero sacando la experiencia personal, ahora la nueva Internet o la nueva televisión o el nuevo cuco es ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Algunos lo ven como la solución a todos los problemas, otros lo ven como un problema aún superior. Y la cuestión es que a medida que avanza, y esto sí es un dato que no ha cambiado nunca, a medida que avanza la humanidad, avanzan las tecnologías en todas las áreas y cada vez quedan menos sectores laborales que puedan absorber a personas que no se encuentren lo suficientemente capacitadas. La inteligencia artificial hoy es nuestro tema, pero es un nuevo nombre del tema que siempre está presente en la educación, que es ¿qué hacemos con los chicos? ¿Qué hacemos con los que van a cuidar de nosotros en un futuro? ¿Qué hacemos con los que nos van a gobernar en el futuro? O como decía Sarmiento, si no lo pensamos por una cuestión de solidaridad, pensémoslo como cuestión de egoísmo. Esos tipos van a ser nuestros médicos, nuestros jueces, nuestros policías. De todo esto y más, ¿qué hacemos con la educación y cómo aplicamos las tecnologías en la educación? Vamos a charlar en el siguiente bloque con nuestro invitado del día. No se lo pierdan. Muy bien, ya bloque de la entrevista Es Más Complejo y le doy la bienvenida a nuestro especialista del día, Ezequiel Gómez Caride. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Lo presentamos del siguiente modo. Ezequiel Gómez Caride es director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, licenciado en Ciencias de la Educación, es doctor en Currículum e Instrucción por la Universidad de Wisconsin-Madison. Ha recibido reconocimientos como la beca Fulbright y la beca Postdoc CONICET de reinserción. Son esos currículums que dan miedo. Yo cada tanto digo, son esos currículums que escondo el mío. No, para nada. Pero bueno, sabe. Gente que sabe. ¿Tenemos un recuerdo romántico de nuestra educación, de la que recibimos nosotros como educación obligatoria? ¿O realmente es un debate permanente de lo que tuvimos y ya no? Hay algo de nostalgia medio permanente, sobre todo se vincula creo con la idiosincrasia casi argentina, ¿no? De que creemos que todo pasado fue mejor. Después cuando vamos a hacer más trabajos empíricos vemos que no era tan así. De todos modos, la experiencia, digamos, cada experiencia es única. Digamos, que hay tantas experiencias escolares como personas. Nuestro trabajo como investigadores es un poco dar cuenta de cómo se desenvuelven esas experiencias y cómo hacer para que esas experiencias realmente saquen lo mejor de las personas. Muchas veces se habla se pone foco en dónde está el problema, ¿no? Si son cuestiones económicas, si son cuestiones de la tecnología o las cuestiones que molestan a los alumnos y les quitan la atención, o si son los docentes que perdieron las ganas o que no saben por dónde entrar. ¿Qué es lo que hace que un docente sea exitoso en la actualidad?
diferente a lo que hacían antes? Súper interesante, dos cosas que decís. Primero, el planteo inicial, que miramos la educación siempre desde un paradigma del déficit o del problema. Y eso está estudiado en otras partes del mundo, como cuando nos acercamos a hablar de educación, pensamos en el enfermo, ¿viste? En el tipo que hay que llevarlo al hospital, hay que curar, hay que mejorar. Hay un poco un paradigma así de enfermedad vinculado a la escuela, te diría, hace ya muchos años. Y después con respecto a los docentes, cuando hacemos investigaciones en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, sobre todo sobre cuáles son los buenos docentes, por supuesto que hay muchas maneras de medirlo. Nosotros, o yo la manera que utilizo es la nominación comunitaria. ¿Qué significa esto? Le pregunto a la escuela para ella quiénes son los buenos docentes. No voy con una lista de tablero de control, bueno, estas son las características, sino le pregunto a los papás, a las familias, le pregunto a los directivos, le pregunto a los chicos. ¿Sí? Y no me deja de impresionar cómo los estudiantes, ¿sí? Tienen como un olfato maravilloso para identificar a los buenos docentes. En muchas investigaciones yo recorro escuelas identificando estos buenos docentes para aprender de ellos. Y me acuerdo siempre de una escuela en Pilar, ahí alejada, esas escuelas que quedan del otro lado de la vía. Y entro ahí, le cuento a un chico que lo que estoy haciendo, un chico de escuela secundaria, una escuela pública, y me dice, Nazareno se llama, me dice, vení el miércoles que yo te voy a mostrar quién es un buen profe, ¿no? En esto de la sabiduría que existe en las escuelas para identificar un buen profesor. Y tienen un montón de características estos buenos profesores. Durante una parte de la investigación, como que desarrollé un perfil, ¿no? Estos profesores que tienen, por supuesto, un buen vínculo con los estudiantes, pero a la vez conocen muy bien el contenido de la materia. Son un poco, esto es en escuela secundaria, expertos emocionales, ¿sí? Logran, digamos, sí, transitar las emocionalidades. Y lo que para mí resulta más impresionante es, más allá de las prácticas que tienen, ¿sí? que tienen, o sea, están siempre haciendo preguntas, haciendo que los chicos estén en un rol activo, ¿sí? Tiene un conjunto de creencias, ¿sí? Muy particular, ¿sí? A mí me impresionó mucho una investigadora norteamericana, se llama Gloria Ladson-Billings, que estudia este tema de los buenos docentes para chicos afroamericanos, que en Estados Unidos son, bueno, es el grupo que tiene menores rendimientos, ¿sí? Y ella dice, bueno, al final de mi carrera me di cuenta que más allá de las técnicas o las estrategias pedagógicas que tengan, lo que hace que un docente sea experto es el conjunto de creencias que tienen, ¿no? Y te invito a pensar, ¿no? A vos, bueno, si te pregunto, bueno, profes destacados que tuviste, expertos. Estaba pensando en ellos, mientras te escuchaba hablar. Eso, porque, a ver si coincidís con esto, la investigación lo que da cuenta, hicimos investigación en una escuela desfavorecida, ¿sí? En una zona marginalizada y en escuelas de élite, ¿sí? Y lo que la investigación da cuenta es que la creencia más fundamental o core belief de estos docentes destacados es la creencia de que los estudiantes pueden, ¿sí? La creencia de potencialidad, ¿sí? A uno le dejan huella los docentes que realmente creen en uno. Y esos son los que, ahora los que pensaste vos. Okay. A ver, es casi un ejercicio psicológico, psicoanalítico, porque lo primero que decía es, cuando comenzaste a darme la respuesta, yo dije, bueno, si yo le pregunto a un alumno, y por ahí el mejor docente es el más piola. Y a medida que ibas explicando, yo me quedé pensando y dije, no, pará, muchos de los docentes que más me enseñaron no eran precisamente lo que yo recuerdo como los más piolas. Y después pasé a la cara de pánico que me viste en un momento cuando caí en la cuenta de que muchos de los que recuerdo con mucho cariño me mandaron a diciembre. Sí, totalmente. O sea, algo vieron en mí como para que yo les tenga cierto cariño todavía o un afecto extra alumno-docente, siendo que yo tengo bloqueado como que, no, yo me fui a diciembre con ellos. Pero Nico, ahí ese irte a diciembre, en el fondo también muchas veces hay una expectativa que vos podías dar más. Claro. El siga es, yo no tengo ninguna expectativa en vos o en tu futuro. El irte a diciembre es, yo creo que esto es importante, yo creo que a vos te va a servir, yo creo que es importante y sos importante vos. Entonces muchas veces el irse a diciembre o la exigencia es algo positivo en este ecosistema de creencias.
Y bueno, y por supuesto que son diferentes estas creencias. La literatura también habla de expectativas en las distintas clases de escuelas, ¿no? Nosotros veíamos que en las escuelas de élite, ¿sí? Que estaban, bueno, en un barrio cerrado, bueno, con todo eso, todo ese ecosistema, las creencias de los profesores destacados eran que creían o querían que los chicos conozcan algo diferente. Los llevaban a una plaza, ¿sí? Querían abrirles el escenario de, ¿sí? Yo creo, me decían los docentes, bueno, estos chicos van a ser CEOs, ¿sí? Pero yo quiero que se conecten con otras cosas para que después cuando alguien llegue tarde de sus empleados porque el tren no anda, sepan que existe un tren, ¿sí? Sepan que existe otra realidad, ¿no? Lo que se llama el propósito de la educación para estos era el sentimiento de, bueno, de que existe un mundo más allá del que ellos viven, ¿no? Y por otro lado, parecido pero diferente, cuando íbamos a las escuelas más picantes, si querés, el sentido de la educación, de la creencia de este sentido de potencialidad estaba vinculado a yo quiero que este chico salga de acá, ¿sí? Que pueda salir del barrio, que vea que hay otra oportunidad, que hay distintas profesiones y que no está condenado a repetir la historia de su familia, pero siempre en esta idea de posibilidad. Está muy bueno esto que planteas porque automáticamente la referencia cinematográfica o televisiva que uno puede tener es, no sé, la temporada 3 de The Wire, cuando van a la escuela más picante de Baltimore, y ver cómo hace el docente para competirle al narcotráfico. Sí. Es muy difícil. O el ícono de los 90, y no sé si de la vida a nivel educativo, que es Mentes Peligrosas, la de una mujercita rubia, soltera, de ojos claros, Michelle Pfeiffer, que cae en una escuela que era un bardo. Sí. ¿Qué pasa al revés? Está bien, me acabas de decir esto de, bueno, esto es la élite. Pero también tenés una libertad de recursos tremendas. ¿Y a qué nivel se puede involucrar los docentes? ¿O qué tipo de necesidad? Yendo al otro aspecto, que el docente generalmente es el primero en detectar cosas fuera de la familia. ¿Qué tipo de necesidades extras debe tener un docente del otro lado? ¿Necesidades extras te referís a...? No hace falta que prestes atención si ese chico comió o no comió ese día, por ejemplo. Pero ¿a qué le vas a prestar atención? Sí. Sí, bueno, a ver, en la escuela caen todas las demandas o muchas de las demandas que no pueden, digamos, ser atajadas en otros espacios. Y al docente, nosotros cuando le preguntamos, acá tocas el tema de la inclusión, ¿sí? La inclusión educativa. Cuando entrevistamos docentes, lo que nos dan cuenta de los docentes es, ahora tengo todos los chicos con necesidades diferentes, ¿sí? Y tengo que atender desde el chico que no desayunó hasta el chico que tiene un problema de aprendizaje, o un problema de conducta, o hasta un problema psicológico. Y ahí también hay un cambio de paradigma, si querés, a nivel político-educativo. Pasamos en muy poco tiempo de un paradigma en el cual la inclusión significaba que eran todos iguales, o sea, el famoso ejemplo del guardapolvo blanco, ¿sí? Para borrar las diferencias, a un momento en el cual decimos todos son únicos e irrepetibles, ¿sí? Y ahora estamos casi en un tercer movimiento en el cual se cuestiona más del cuestionamiento de qué significa ser alumno. Pero bueno, el docente lo que nos dice es, me formaron para un paradigma y ahora tengo que trabajar con la diversidad y muchas veces de lo que nos llega de las escuelas es, bueno, no me formaron para esto, no tengo tiempo para esto, y así todo el docente artesanalmente logra, digamos, abordar estos desafíos que muchos otros espacios de la sociedad no pueden dar respuesta. Ahora, cuando uno repasa la historia, por lo menos de la ley 1420 para acá, en Argentina... ¿Estuviste estudiando? No, la conozco de memoria esa. Lo que uno encuentra es que, bueno, la inclusión era, tenemos un país receptivo de inmigrantes, es un milagro que este país hable el castellano, por ejemplo. Sí. Bueno, no es un milagro, es la ley 1420. Sí.
Ahora, durante 90 años o durante casi un siglo, esa ley se fue modificando en contenidos, no en formato. Y en los 40 años siguientes cambió 20 veces la política educativa, Sí. sobre cómo se tenía, no sobre los contenidos, sino sobre cómo se tenía que educar. Que es sexto grado, que es séptimo grado, que es 5 años de secundaria, que 3 años, que polimodal, que esto, aquello, lo otro. Me gustaría preguntarte por qué cada generación cree que el sistema que los formó a ellos no sirve para la futura. Pero, para no ir a la Sí. chicana básica, Sí. que es lo que surge atrás, es, ¿hay alguna forma de tener una política elástica, plástica, que se pueda ir adaptando sola al paso del tiempo, a las nuevas tecnologías? Sí, lo que planteás es, por supuesto, desde ya es un escenario ideal. Lo que termina pasando en la escuela cuando uno hace estudios así, se llaman mapeos de políticas educativas, es, por ejemplo, con el caso de la inclusión, que las políticas, no es que cuando hay cambios de políticas desaparecen los dispositivos y cambia el escenario de la clase, ¿sí? En general lo que vemos son sedimentos, ¿sí? Está la política, ¿sí?, de inclusión, en el cual tenías las escuelas especiales, pero después está el maestro integrador, después conviven las dos y ahora está bueno, el tercer momento. Lo que vemos es como más la imagen de la ensalada en el cual se van sumando cosas. Una vez se tiene la idea de que una política desplaza a la otra. Y lo que pasa empíricamente es que las políticas terminan conviviendo. Entonces, por eso es tan complejo esto de la política educativa, porque cada plan o cada proyecto muchas veces imagina escenarios en los cuales hay una tabula rasa y puede, digamos, crear, mover y sacar. Y lo que sucede después en el territorio es que uno ve como los sedimentos de las diversas etapas geológicas de las políticas educativas. Una pregunta que siempre tengo dando vueltas y es, frente a los resultados que son tremendistas Sí. también, tremendos y tremendistas. O sea, creo que a veces por ahí sobreexageramos por falta de comparación con otros momentos, pero eso no deja de quitar la importancia. ¿Hay posibilidad de corrección en esa persona que sale del colegio con esa radiografía encima? Por más que sea anónimo, pero me refiero, sale una persona que no comprende lo que lee o que no sabe resolver cuestiones aritméticas básicas, con lo cual no sabe resolver problemas a lo largo de su vida. ¿Hay posibilidad de corregir fuera de la escuela más adelante? Bueno, esto ahí súper interesante, nos metemos en el plano de la neuroeducación. Y ahí los especialistas, y acá voy a citar a Sebastián Lipina, dicen, bueno, antes se hablaba de un periodo crítico, ¿sí? Si uno no intervenía en los 1000 primeros días o en los 300 primeros días, ese chico estaba condenado, ¿sí? Bueno, todos los estudios más contemporáneos hablan de lo que se denomina neuroplasticidad, ¿sí? Con ambientes adecuados, intervenciones adecuadas. Digamos, el aparato, la dimensión neuronal muestra una plasticidad mucho mayor de la que imaginábamos hace 10, 20 o 30 años. Con lo cual la respuesta es sí, hay posibilidades. Ahora bien, ¿es sencillo? Para nada. Esto que vos traías, nosotros somos los primeros preocupados, con un montón de gente, ¿no? Pero sobre los resultados en matemática, por ejemplo, ¿sí? Hoy todos los cañones están puestos en alfabetización y es buenísimo y es fundamental. 4 de cada 10 chicos no comprenden lo que lee y apoyamos, por supuesto, todos sus esfuerzos y trabajamos para ello, pero 6 de cada 10 chicos no pueden resolver operaciones aritméticas básicas. Claro, no hablamos de logaritmos, sino de... Exactamente, no estamos Básico. hablando de Ni programación, Python y Pero ni siquiera de despejar regresión. la X, ¿no? Ni siquiera despejar la X. Estamos hablando, o sea, Suma, para resta, dimensionarlo. multiplicación y división. O sea, las 4 básicas. Sí. Entonces, ahí es la pregunta que tenemos que hacernos es como sociedad, digamos, esos chicos que vos decís, bueno, ese chico que tiene 16 años y tiene eso, bueno, estos son en realidad para primaria estos resultados, ¿no? Pero ese chico de acá a 20 años, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a trabajar en la política pública para acompañarlo, ¿sí? Bueno, ¿qué escenario imaginamos? Para poder dimensionarlo los que no estamos en el área. Yo te puedo chicanear, hacer de abogado de diablo y decir, bueno, tengo una calculadora. ¿Para qué necesitas saber sumar, restar, multiplicar y dividir? ¿Respuesta? Mirá, ahí voy a tomar un famoso autor argentino, básicamente cuando estaba en una escuela pública y estaba haciendo una apología de la literatura, él terminó diciendo, bueno, y al fin y al cabo,
Básicamente, es fundamental que aprendas para que florezcas como persona y para que después no te vendan gato por liebre. Básicamente lo dijo en un tono más diferente, pero básicamente es para ser una persona que después pueda dar cuenta de sus acciones, digamos, y que no lo lleven de las narices. Ahora, es increíble porque, volviendo a la ley 1420, Sí. se pedían conceptos muy básicos, ¿no? Que era historia nacional y universal, saber leer y escribir, aritmética básica, un poquito de geometría, higiene, que era en realidad no era saber bañarse, sino cuestiones de prevención de la salud, y no mucho más. Y con eso, siempre, cada tanto escuchamos una historia, no, porque mi abuela tenía segundo grado, pero sabía leer, y bueno, sí, en segundo grado Sí. ya sabías leer, escribir, sumar y restar. Y por ahí no es tan normal hoy hablar Sí. de eso. Nico, está buenísimo esto que traes porque es la pregunta del currículum. ¿Sí? La pregunta del currículum es, bueno, ¿qué contenido, qué vale la pena aprender? Y por ende, ¿qué vale la pena, qué queremos enseñar como sociedad? Y las respuestas las dan las sociedades. Cada sociedad responde a eso de manera diferente y arma su sistema educativo a partir de esa respuesta. ¿Sí? Bueno, ¿qué vale la pena aprender hoy? Bueno, esto que traías de la inteligencia artificial viene a desacomodar también, ¿sí? Entre otras cosas, y bueno, es una cosa más, ¿no? Pero la pregunta que hay que hacerse constantemente, y es la pregunta curricular que ya tiene más de 200 años, es, bueno, ¿cuál es el conocimiento valioso? ¿Sí? Pensando en tus hijos, pensando en los estudiantes, ¿sí? ¿Cuál es el conocimiento valioso? Y bueno, hoy en día, cada uno tiene una respuesta, pero creo que hay cierto consenso en el cual, bueno, estas habilidades son necesarias, el tema de tener cierta, ¿sí? Inteligencia emocional es necesaria, cierto conocimiento cívico súper necesario, ¿sí? ¿Qué cosas? ¿Sí? Bueno, el tema de la sostenibilidad, ¿sí? Bueno, la solidaridad, ¿sí? ¿Queremos, ¿sí? que los estudiantes tengan experiencia de solidaridad? Por supuesto, ¿sí? Eso se aprende y somos un pueblo súper solidario. Por eso, pedagogías como aprendizaje y servicio solidario, ¿sí? Las queremos incluir en el currículum, ¿sí? Bueno, esa es la pregunta clave. Inteligencia artificial. Mm. Es algo tan reciente que parece mentira que estemos hablando de algo Sí. que hace un lustro no estaba en el mapa. Pero irrumpe la inteligencia artificial cuando todavía no sabíamos cómo abordar la crisis post-pandemia. Pandemia, sí, totalmente. Y a esto te puedo sumar, bueno, y la pandemia llegó cuando todavía no sabíamos qué hacer con la irrupción de las redes sociales y la comunicación directa de celular a celular. Y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿cómo es que teniendo la mayor fuente de conocimiento de la historia de la humanidad en tu bolsillo, no haya niveles de conocimiento superiores a los que tuvimos nosotros? A lo cual me pregunto, ¿cómo se fomenta la curiosidad del alumno? ¿Y qué hacemos con esas herramientas nuevas? Sí, yo creo que empiezo por la fácil, que es la segunda. ¿Qué hacemos con esas herramientas nuevas? Meterlas en la conversación. O sea, tenerle miedo nunca es una buena actitud. Y después ser súper realistas, ¿no? Nosotros estamos viendo, bueno, ahora hay muchos estados y muchos países que están poniendo un freno a las redes sociales por los efectos, ya empiezan a aparecer estudios longitudinales, ¿sí? Que están teniendo, ¿sí? Entonces, en esto la sugerencia que tenemos nosotros es, no hay un libro escrito, ¿sí? sobre la buena educación en el siglo XXI. Entonces hay que tener la humildad de ir y decir, bueno, este es un primer paso, pero podemos recalcular. Y hablando como padre te puede pasar lo mismo. ¿Sí? Bueno, empezamos con este modelo, ¿sí? de uso de redes sociales. Pero después uno ve que funciona, ¿no? Funciona más, funciona menos. Bueno, hay que dar marcha atrás. Frente a estas realidades que vienen a un poco a patear, son el elefante que pasa, yo creo que hay que tener una actitud muy aguda y muy humilde de decir, bueno, ni nos casamos ni le tenemos miedo. ¿Sí? Hacer estudios empíricos, ver cómo funciona, abordarlas, conversarlas, dialogar. Clave. Y se puede tener a ver, una cosa es lo que uno desea y otra cosa es la realidad de lo Sí, posible, ¿no? sí, Qué sé yo, puedo soñar con tener la casa de mis sueños, sí. valga la redundancia, pero no tengo los medios para acceder a ella. Bueno, puedo diagramar una política educativa maravillosa y viene alguien y te dice, che, muy bonito, pero en esta escuela no tienen para comer. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hace para convivir lo urgente con lo importante? Está buenísimo esto que decís. Yo creo que en Argentina muchas veces, bueno,
ahí te comparto un estudio que hicimos, comparamos sistemas educativos de distintos lugares del mundo, Ujú. China, Israel, Inglaterra, bueno, y ahí lo que comparábamos era la agenda política de la inclusión, ¿sí? Todos los chicos en la escuela, y la de la calidad, ¿sí? Bueno, más contenido, exámenes estandarizados, ¿sí? Y lo que surgió en Argentina, algo muy bueno, éramos que a nivel comparativo, en términos de inclusión, las escuelas argentinas son muy inclusivas. Ujú. Y eso es un valor. Ahora, en términos de, digamos, de calidad, rendición de cuentas y aprendizaje, no tanto, ¿sí? Pero ¿qué era lo que preocupa, o lo que nos preocupó en el estudio? Era que se vivía como un River Boca. O sos de la agenda de la inclusión, vinculada a un sector político, o sos de la agenda de la calidad vinculada a otro, ¿sí? Y eso vemos, eso en el estudio, era el único país que tenía esa dicotomía tipo No, River Boca. no puede coexistir. Ese es ¿Por qué no las dos? exactamente. Además, ¿Respirás o comés? ¿Por qué no las dos? exactamente. Exactamente. Yo creo que el desafío en Argentina es poder seguir con esa política, esa mirada inclusiva que tiene el docente argentino y sumarle también todo lo otro de rendimiento, de aprendizaje. Exactamente. Ahora, vos como especialista en estas cuestiones, me hablabas de los docentes expertos. eh, si yo te doy a vos una... No, Sí. decime. No, perdón, porque esto traes de los docentes expertos y estos son expertos en esto de, logran vincularse muy bien, pero a la vez conocen perfectamente el contenido de su materia. O sea, tienen estas dos cosas que estamos conversando. Sí, no, obviamente no lo había pensado, pero sí es clave tener... Pensá en los docentes que imaginaste vos. Es que a veces me trabo porque estoy recordándolos. Eh, si yo te doy una... Hmm. Está bien, ya me aclaraste que política que llega no tiene por qué expulsar a la política vieja, porque por más que quiera hacerlo va a coexistir y va a convivir. Exactamente. Ahora, yo te doy a vos una lapicera y una hoja en blanco Sí. y la fantasía de, bueno, lo que vos pongas en esta hoja es lo que vamos a hacer en materia educativa. En base a tu experiencia, ¿qué es lo que más hace falta hoy? Y yo creo que me parece que falta, voy a ponerme un poco filosófico, pero falta como estas grandes ideas de transformación, eh, poder lograr consensos en, bueno, vamos a tener estas escuelas que van a ser un faro para Argentina, que van a ser algo que va a venir gente de todos los países del mundo. Me parece que faltan sueños a nivel educativo, a nivel de política, ¿no? Volver a soñar, ¿sí? No sé, imagino a Argentina como la capital cultural. Bueno, tenemos la ciudad con más librerías del mundo. Bueno, me parece que faltan estos grandes sueños que logren converger voluntades, ¿sí? Hacia este objetivo de la mejora. Y si yo te dijera las cosas positivas que ya tiene el sistema educativo argentino. Bueno, esto que te decía de la inclusión, esta marca registrada de la solidaridad que tiene la cultura argentina, la literatura, ¿sí? Que tiene también el ADN argentino, esas cosas no están en todos los países y son súper potentes y no están en todos los países. Ahora, ¿cuál es el miedo que puede despertar en un docente la llegada de una nueva tecnología? En su momento yo recuerdo muy patente porque me tocó laburando en redacción, polémicas públicas con docentes que se enojaban por el uso de celulares, o me acuerdo de las cajitas en las puertas de las aulas donde había que dejar el celular antes de ingresar. Y yo decía, qué picardía, porque tenés una computadora por pibe y no la vas a usar. Pero no soy docente de escuela secundaria ni de primaria. Ahora, respecto de... Ahora se habla de la inteligencia artificial. Y llega un momento que cuando se habla mucho de algo, puede que canse el tema y que ya no se le preste atención. Y uno dice, bueno, hay que capacitarse. Y la pregunta es, ¿quién capacita al docente frente a algo nuevo? Sí, y más aún, subrayo lo que decís, en una época en la cual la transformación es permanente. O sea, nunca imaginamos hace 5 años que íbamos a tener inteligencia artificial en los dispositivos, en las plataformas. Y ahí me gustaría hacer una distinción.
El problema no es la inteligencia artificial, ni mucho menos. El tema que hay que tener cuidado son los algoritmos, ¿sí? Y a dónde, qué tipo de algoritmos, la adictividad de ese algoritmo, a dónde nos llevan, qué actitudes promueven, digamos. Es como diciendo, como decís vos, es una herramienta. El tema es que le O ponemos. sea, ¿qué información elige Exactamente. el motor de la inteligencia artificial para responder una pregunta nuestra? Exactamente qué incentivos tiene, hay incentivos económicos atrás, hay grandes, digamos, no hay que ser ingenuo tampoco, con lo cual esto es... Bueno, hace poco un programa de TV de Estados Unidos mostró con pruebas que una herramienta de inteligencia artificial gratuita, bastante conocida, vos le preguntabas sobre un tema X y de la nada, y aunque no tuviera nada que ver, te contaba por qué no había un apartheid contra los blancos en Sudáfrica. Totalmente. Bueno, eso es lo que hay que tener cuidado y ser consciente de que hoy, digamos, las plataformas, los algoritmos compiten por nuestra atención. O sea, hoy la competencia se da por la atención de los seres humanos. Entonces, bueno, eso, las herramientas que utilizan para conquistar, digamos, la atención. Yo tengo un chico de 15, uno de 13, a mí me tienen preocupado. ¿Se entiende lo que digo? ¿Y a Yo dónde? estaría preocupado solamente por la edad que tienen. Sí, sí, además. Pero digo, ahí sí hay que tener cuidado. Y como padre, ¿con qué cosas te encontrás? Porque estamos, padre que fue alumno Sí. y padre que se dedica a estas cuestiones. Como padre, ¿qué es lo que ves? Porque estás ahí en el campo de vuelta, viendo como testigo. Sí. Me vas a hacer hablar del colegio de mis hijos, No, ¿no? no, el colegio de tus hijos no, pero hay cuestiones que atraviesan. O sea, yo no pensaba en los celulares en Sí. el aula hasta que, bueno, golpearon la puerta Sí. y nos tocó. No, yo lo que veo es un poco lo que te contaba, que empezaron en el colegio, empezaron con una política, ahora están con otra política más restrictiva con respecto al uso de los celulares. También veo eso en un montón de escuelas, que en escuelas primarias digamos, no se permiten celulares, que antes no había una política sobre eso. Veo que el sistema y las escuelas, los docentes están reaccionando un poco caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Eso es un poco lo que... Porque tampoco hay literatura que dé cuenta de esto, pues son fenómenos que empezaron antes de ayer. ¿Y no influye también esa cuestión de cada alumno es distinto? Y decir, bueno, avanzo, retrocedo, en este curso puedo, en este no. Y lo que pasa es que cómo operacionalizás eso, o sea, bueno, un poco el argumento de la diversidad, sí, estamos todos de acuerdo que todos los chicos son diferentes, pero después cuando uno tiene un grupo, el sujeto grupo también existe. Sí. Y el docente trabaja también con el sujeto grupo, además de las individualidades. Entonces decirle, bueno, este chico puede usar el celular, pero este no, difícil sostenerlo. Claro, es una discriminación. Difícil. Ahí me hiciste acordar cuando uno mencionaba, no, ese curso era difícil, o Claro. ese curso era conflictivo. ¿Hay cursos conflictivos? ¿Hay grupos humanos de 20, 25 personas que uno dice, es ese grupo de salvajes, Yo creo que... futuros adultos, son No, conflictivos? no, así no. Así como describís, no, nada, para nada. Hay a veces alquimias de relaciones que pueden funcionar mejores que otras, pero cuando un grupo está bien liderado y está ahí de adultos, no existe tal cosa. Claro, cuando hay adultos que miran y se ocupan, por supuesto, ¿no? No sé si podés responderme, ya estamos quedando sin tiempo, pero de las 10 preguntas que tengo para hacerte voy a seleccionar 2. Número 1. ¿Qué tanto puede cortarse solo un docente si no tiene el acompañamiento del resto de su comunidad educativa en su escuela? Qué buena pregunta. O sea, ¿nos movemos en Scrum y vamos todos sí. para adelante? O bueno, nadie me acompaña, bueno, yo me mando solo. Lo que nosotros vemos, porque con una tesista está investigando cómo se construyen las expectativas docentes sobre los chicos, ¿no? Que es clave. La expectativa que vos tengas de alguien después va a condicionar cómo lo trates, ¿no? Y lo que vemos es que los docentes configuran esa expectativa a partir de cuánto imaginan que le importa a la familia, la escuela, la educación, ¿sí? Entonces, cuando no hay adultos, cuando no hay familias, parecería ser que el docente configura diferente la expectativa sobre esos estudiantes.
Ahora, eso no quiere decir que el padre o la familia tenga que, pero presente, ¿sí? No que tenga que tener un título, ni mucho menos, Ujú. ¿no? Pero cuando hay una familia presente, influye en la expectativa que generan los docentes sobre ese estudiante. Tremendo. Y la última. En una época existían las escuelas, bueno, las antiguas escuelas normales servían para formar futuros Sí, docentes, docentes. sí. Eh, ¿Se mide todavía? ¿Se puede medir cuántos alumnos salen de la escuela diciendo quiero dedicarme a esto que hizo esta pobre persona a la que le compliqué la vida durante los últimos 13 años? Se puede medir, bueno, ¿Hay buenos números? vemos que no hay buenos números. Vemos que las vocaciones docentes, vemos que hay profesorados que cierran. También vemos otro fenómeno en las zonas urbanas en Argentina, que bajó mucho la natalidad, con lo cual al bajar, digamos, la matrícula de los institutos de formación docente y bajar la natalidad, la pregunta es cómo van a converger o no esa oferta y esa demanda. Pero es un problema a nivel global, la falta de docentes. Muchísimas gracias. Un placer. Señores, acaban de escuchar a Ezequiel Gómez Caride, una de las personas más especializadas que podamos encontrar. A mí me gustan las cosas que él hace y si no lo conocían, ahora lo conocen. Es una persona que está un poco tímida, así que nada, le hacemos el favor de que ahora lo va a conocer. Nosotros vamos a un corte. Te despido, te agradezco nuevamente, fue un placer esta entrevista y enseguida volvemos con el último tramo de Es más complejo. Ya venimos. Existe un universo lleno de universos que no conocemos o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos a un episodio más de Es más complejo, este programa en el que tratamos de abordar en profundidad cosas de la conversación cotidiana o que se nos escapan. Y hoy vamos con un tema que siempre funciona y al mismo tiempo pareciera que no funcionara nunca porque los resultados así lo acompañan. Si yo les digo que la mayoría de las personas terminan la educación obligatoria sin saber comprender los textos, es una noticia que conocemos todos. Bueno, cada tanto nos olvidamos y vuelve a aparecer un nuevo resultado de las pruebas a aprender y ahí nos encontramos con que nuevamente nos sorprendemos porque la mayoría de los chicos no comprenden los textos y nos indignamos y pensamos que todo tiempo pasado fue mejor, a dónde está yendo a parar la educación. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto de nosotros aprobaría ese examen si nos los dieran ahora? Literalmente, ¿eh? Si nos dieran todos los contenidos de ese examen y tuviéramos que darlo ahora, años después de haber terminado la secundaria, ¿cuántos lo aprobaríamos? El motivo por el cual vamos a abordar hoy la educación no es solamente por eso, sino porque mientras discutimos cómo aprendimos nosotros y cómo aprenden los que están ahora, vuelven a irrumpir y a aparecer nuevas tecnologías que vuelven a generar planteos existenciales sobre hacia dónde vamos. Todavía no resolvimos cómo llegamos hasta acá y necesitamos abordar urgentemente hacia dónde vamos. Puntualmente con la irrupción de la inteligencia artificial, del mismo modo que cuando yo estaba en la secundaria fue la irrupción de Internet. Y en el medio fue la irrupción de los celulares. Cada nueva generación tiene la irrupción de una nueva tecnología. Si no, pregúntenle a la generación de mis padres o a la de mis abuelos cómo fue criar hijos con televisión. Mis abuelos no tenían. Así es como cada generación tiene un nuevo cambio tecnológico y la educación se adapta, no se adapta. ¿Qué hacemos con eso? Lo que pareciera que casi nunca ha cambiado es un pequeño elemento que es la escenografía de la educación y a las pruebas me remito. Miren esto.
queridos niños. Soy la señorita Wilder. Como todos saben, soy la nueva maestra. La señora Garry me ha contado mucho acerca de ustedes. Bueno, no hace falta lagrimear de antemano, es la familia Ingalls, o la casa en la pradera, la casita en la pradera, como se llamaba la historia original que dio origen a esta serie, que fue filmada hace más de 60 años, pero que transcurre, es una historia autobiográfica, semi-autobiográfica de su autora, que creció en la década de 1870. Y eso es una obra de 1870, y sacando los peinados, o sacando el contexto que ya sabemos en qué año está ambientada, no hay mucha diferencia con las aulas a las que fuimos nosotros. Pueden ser pupitres para 2 personas o pupitres individuales. Puede ser pizarrón verde con tiza, pizarrón negro con tiza, pizarrón blanco para fibrones. Iluminación cambió con la llegada de la electricidad. Algún proyector si hay buen presupuesto. Pero el aula sigue siendo un aula con una persona que ejerce un rol de autoridad y educación al mismo tiempo y los alumnos sentados en una posición pasiva, activa solamente cuando el docente habilita una pregunta o pide una respuesta. No ha variado mucho. ¿Está bien o está mal? No lo sé. Varios siglos de personas han surgido de este sistema y el mundo no ha hecho más que mejorar. Por más que nos parezca un horror hoy como está el mundo, bueno, vamos a los datos. Pero sacando esa cuestión, la pregunta es básica. Volvemos al punto de egresan sin comprender lo que leen. ¿Nosotros sabíamos, sabemos, comprendemos hoy? Si yo les pregunto hoy a los que no se dedicaron a las ciencias duras, terminada la escuela secundaria, no se dedicaron a las ciencias duras, y les pregunto, ¿qué es seno, coseno, logaritmo, algún cálculo de matemática financiera? ¿Pueden responder? Lo que utilizamos en lo cotidiano lo conservamos. El resto es muy difícil que conservemos. A los que no se dedicaron a la literatura, ¿recuerdan? ¿Pueden hacer un análisis sintáctico completo de una oración compleja? Más allá de sujeto y predicado, que ya a varios les cuesta identificarlo. Pero pueden identificar una voz pasiva, cuáles los nexos coordinantes, los objetos coordinadores, los complementos. ¿Podemos clasificarlos? Los que no se dedicaron a las ciencias sociales, incluso los que se dedicaron a las ciencias sociales, pero no se especializaron en determinado aspecto de las ciencias sociales. ¿Recuerdan cuáles fueron las dinámicas entre pueblos sumerios, fenicios, caldeos, las distintas dinastías de los egipcios? ¿Cuántos años duró el Imperio Romano? ¿La República Romana o el Imperio Romano? ¿Qué duró más? La República duró más que el Imperio Romano. Y sin embargo todos repetimos el imperio. O sea, es muy difícil que todos recordemos absolutamente todo lo que vimos en la secundaria. Y yo, que fui a un colegio secundario comercial, en tercer año, a los 15 años, resolvía balances de 12 columnas. Hoy no podría identificar qué va en cada columna de un balance de 2 columnas. ¿Por qué? Porque no me dediqué a la contabilidad ni a los asuntos contables. Entonces, el primer nexo que encuentro es la repetición. Nos enseñaban por repetición. ¿Está mal aprender por repetición? Bueno, así se aprende la mayoría de las cosas. Por comprensión se aprenden otro tipo de enseñanzas. Ahora, con la llegada de las tecnologías es fácil culparlas. A nosotros nos decían, a mi generación, hablo de los nacidos en los 80, que la televisión nos estupidizaba. Sin ir más lejos, que había determinados dibujos animados que eran violentos y que no enseñaban absolutamente nada. Hace muy poco volví a encontrarme con un capítulo de Los Simpsons de la segunda temporada en la cual no solamente no hay nada de violencia, sino que hay toda una escena en la cual 2 hermanos aprenden a pedirse disculpas en base a reconocer qué fue lo que le dolió al otro. Si eso no era aprendizaje, yo no sé dónde lo encuentran. Entonces, es normal el prejuicio generacional, puede ser. A lo que voy, y el motivo de este programa en sí, hoy, es tratar de desarmar y entender cuáles son, por lo menos en mi caso, cuáles son mis prejuicios frente a la educación, que está claro que hay cosas que no nos gustan, que está claro que hay cosas que no me agradan, y si son cosas que se pueden solucionar. Si ese recuerdo perfecto que tengo de cómo salíamos de la secundaria es un recuerdo falso, si las fotos fueron coloreadas en mi mente, o si realmente fue una educación mucho mejor que la actual. Ahora,
En lo que tiene que ver con políticas educativas, tampoco podemos dejarlo de lado. Mi generación, perdón que vuelva a centrarme en lo mismo, vivió un cambio educativo. Un cambio educativo que fue un cambio de sistema, e incluso para la provincia con mayor cantidad de habitantes de la Argentina, fue un cambio de sistema que duró 5 o 6 años, que fue el eje B. Se cambió el sistema educativo. A los pocos años se volvió a cambiar el sistema educativo y después se volvió a cambiar. Lo que no cambia son los contenidos. Se suman contenidos nuevos y no se sabe qué hacer con los viejos y a veces se los empuja o se los corre. Y si encima le sumamos que la escuela tiene que brindar un montón de contención extra a los alumnos, queda cada vez menos espacio para la educación. Ahora, vuelvo a retomar el recurso que utilicé de la familia Ingalls, no solamente por la escenografía. La escuela siempre ofició de contención para los alumnos de distintas clases sociales. La escuela siempre funcionó de detección de problemas en los alumnos. El queridos papis en el cuaderno de comunicaciones, el papá puede esperar un segundito en la puerta que necesito comentarle algo. Todas esas cuestiones que todos hemos pasado o escuchado alguna vez, forma parte de un extra de la escuela. El que piensa que a la escuela solamente vamos a aprender contenidos, le pifia. Ahora, si a la escuela solamente vamos a comer, cambia un poco el panorama. Cambia un poco el panorama de lo deseado y de lo que obtenemos a cambio. Hemos pasado por un sistema de educación nacional, en gobiernos ultrafederales, hemos pasado por la federalización de los contenidos en gobiernos más centralistas en recursos, hemos pasado por reformas educativas, hemos tenido años en los que se daba educación cívica viviendo en dictadura, que es como explicar la fuerza de gravedad de la Tierra viviendo en Marte. O sea, son cuestiones que estás enseñando fantasía. Explicarme eso y pasar a la literatura fantástica no hay mucha diferencia. No sé cómo habrá sido cursar eso y por más que tenga testigos de sobra para buscar, no puedo ponerme en la cabeza de un alumno escuchando cuáles son sus derechos y obligaciones y a la salida que les pidan los documentos. Es muy complicado, en el mejor de los casos, ¿no? Pero sí volvemos a la cuestión educativa, las políticas educativas y cómo la tecnología siempre viene y te patea absolutamente todo. Hace un tiempo, con la llegada de Internet, los profesores empezaron a tener miedo de que los estudiantes no hicieran los trabajos. Empezó a haber un uso y abuso de los exámenes orales, exámenes escritos presenciales, cierran el libro. Y después cuando llega a la facultad resulta que el libro lo podés tener arriba del pupitre para rendir el examen. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo mucho de lo que repetía uno de mis profesores. Si usted no estudió, el libro no le sirve de nada. Si usted no estudió, no tiene ni dónde ir a buscar las cosas en el libro. Y tenía razón. De hecho, le tuve que dar unas cuantas veces esa materia. Pero sacando la experiencia personal, ahora la nueva Internet o la nueva televisión o el nuevo cuco es ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Algunos lo ven como la solución a todos los problemas, otros lo ven como un problema aún superior. Y la cuestión es que a medida que avanza, y esto sí es un dato que no ha cambiado nunca, a medida que avanza la humanidad, avanzan las tecnologías en todas las áreas y cada vez quedan menos sectores laborales que puedan absorber a personas que no se encuentran lo suficientemente capacitadas. La inteligencia artificial hoy es nuestro tema, pero es un nuevo nombre del tema que siempre está presente en la educación, que es ¿qué hacemos con los chicos? ¿Qué hacemos con los que van a cuidar de nosotros en un futuro? ¿Qué hacemos con los que nos van a gobernar en el futuro? O como decía Sarmiento, si no lo pensamos por una cuestión de solidaridad, pensémoslo como cuestión de egoísmo. Esos tipos van a ser nuestros médicos, nuestros jueces, nuestros policías. De todo esto y más, ¿qué hacemos con la educación y cómo aplicamos las tecnologías en la educación? Vamos a charlar en el siguiente bloque con nuestro invitado del día. No se lo pierdan.